la, la práctica de la medicina. Yo recuerdo en una ocasión, un médico, un maestro, me dijo que cuando la medicina comenzó, el médico era lo que algunos le llamaban todólogos, que hacía de todo. Él veía niños, mujeres, ancianos, todo. Pero a medida la medicina fue avanzando, ya se fueron creando especialidades, ya las cuatro principales, que las vemos acá. En les puse algunas fotos de algunos médicos, pero las cuatro que salieron, nacieron, son las que les muestro acá. Acuérdense, están los pediatras, los cirujanos generales, el ginecólogo obstetra y los médicos internistas. La parte de la medicina se fue ramificando en campos más especializados y posteriormente estos campos que ustedes ven acá, cada uno también echó ramas. La pediatría echó sus especialidades, la cirugía general echó sus especialidades, el ginecólogo obstetra también tiene sus especialidades y la medicina interna también. Entonces decía este doctor que yo les comento, decía él, que él leyó un libro que decía, ¿quién mató a la medicina? Porque ya no existe como tal, sino que ya son muchas subespecialidades y donde el médico para ser bueno en algo se tiene que subespecializar y a veces hasta hay especialistas de mano, ya solo hacen mano, otros hacen solo pie, otros solo nariz, entonces sus especialidades de especialidades. Entonces, si usted ven acá, yo les pongo acá una lista que esto que dice acá ABMS es la American Board de Medical Specialties, el Board Americano de Especialidades Médicas. Ellos en esta tabla ponen las 24 especialidades que ellos reconocen en Estados Unidos, pero también mencionan que algunas de ellas tienen subespecialidades. Entonces estas 24 se convierten, creo que como en 80 hay por todo, porque cada una de estas tiene que alergia del niño, alergia del adulto mayor, alergia del adulto, anestesia, manejo del dolor, anestesia en neurocirugía, anestesia en, bueno, usted lo nombra. Son muchos, pero aquí están los nombres más importantes. Yo les voy a explicar algunos nombres para que los conozcan, aquellos que no vienen de la medicina, como profesionales de la medicina, pero si trabajan como medical assistant van a oír estos nombres, entonces que tengan una idea por dónde va la cosa. Por ejemplo, está el médico, el primary care, este se especializa en medicina interna, o sea, es una medicina general del adulto de primera línea. Luego tenemos los pediatras, que también es medicina general, cuidado general médico de los niños y adolescentes. Y cuando decimos adolescentes, algunos reciben hasta los 18 años. Luego tenemos la medicina familiar, también es un cuidado general del niño, adolescente y el adulto. Ya él abarca un poquito más. Luego tenemos lo que es alergia e inmunología, que son los que se les conoce como alergistas, inmunólogos. Estas profesionales tratan alergias, problemas de alergia de cualquier tipo. Hacen los diagnósticos y ellos mismos hacen los tratamientos. Muchos de ellos preparan sus propios tratamientos, en base a los resultados que hicieron de las pruebas. Y también evalúan problemas del sistema inmune de los pacientes. Luego tenemos el anestesista, anestesiólogo. Este es el que provee anestesia durante las cirugías. Por ejemplo, hospitales grandes de Boston, el Mass General, el Boston Medical Center, el Brigham Women, todos esos tienen áreas de anestesia general. Les estoy hablando que estos hospitales tienen hasta 24 quirófanos y tienen un ejército de anestesiólogos porque las cirugías van a veces cada media hora, cada hora.
Me atrevo a decir que son grupos de hasta 35, 40 anestesiólogos que inician sus turnos en las mañanas, cada 7 de la mañana, proveyendo anestesia durante las cirugías y cualquier procedimiento que el hospital requiera, drenaje de un absceso, una epidural para una mujer embarazada, todo eso el anestesiólogo está a la mano 24/7. Luego tenemos la cirugía de colon y recto, coloproctólogo. Este es el que hace procesos quirúrgicos de los intestinos, desde el intestino delgado, grueso y el área del recto. Luego tenemos el dermatólogo, que se especializa en condiciones de la piel. Aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar ya creo que ahora ya hay una rama de la medicina interna que se llama medicina de emergencia, que ustedes ven todos estos programas que uno ve en televisión, el ER, Grey Anatomy, y todo eso. Básicamente ponen ahí actores que estén en la emergencia, en la ER, porque ahí es donde está la acción, donde llega todo lo más difícil. Ellos tratan pacientes en emergencias, super emergencias. Y esta es una rama ya algunos también le conocen como medicina de emergencia y cirugía y medicina crítica. Creo que el doctor Restituyo, hay un miembro de la asociación, doctor, que es cirujano medicina crítica, ¿verdad? Que es amigo del doctor Muñoz, que creo que trabaja en Nueva York. Es el doctor, sí, que hace cirugía torácica. Sí, 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 Rubén sí, Toribio, el doctor Toribio. Sí, que doctor está en, Toribio, correcto, el doctor Toribio. Sí, él es en medicina de emergencia y medicina torácica. sí, O sí, sea, trabaja con todo lo que es la cirugía de pecho, herida de bala y todo eso. correcto, Y sí. En área Nueva de York se ve mucho en Nueva York y cualquier muchas ciudad grande. emergencias casi semanal y diario que se ven. Sí, Puñalada y herida de bala. herida de bala. Sí. Ahora, Aparte de otra, todas las complicaciones del pulmón. sí, o sea, que esa medicina de emergencia es bien importante en los hospitales, la puerta de entrada de muchos casos. Luego teníamos la medicina genética que provee diagnóstico y tratamiento para pacientes con enfermedades genéticas, a veces genéticas comunes y genéticas raras, porque hay unas enfermedades genéticas que les conocen como raras. Entonces lo ve el genetista. Luego tenemos la neurocirugía, que el son cirujanos que básicamente tratan el sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? En la prevención, diagnóstico, cirugía, tratamientos no invasivos también lo ven ellos, rehabilitación, sugieren, pero no lo hacen ellos. En cuanto a lo que es el sistema nervioso, cerebro, columna vertebral y algunas cosas periféricas si lo requiere. Luego está el neurólogo, que es un médico con muchos conocimientos de internista y pediatras, también son pediatras neurólogos, tratamiento y diagnóstico de problemas periféricos, sistema nervioso central, medicina nuclear, diagnostican y dan tratamiento de tipo radiológico para las radioterapias y también para los diagnósticos. Los obstetras, especialistas en el cuidado de la mujer embarazada y el parto. Luego tenemos los ginecólogos, que es el cuidado y la cirugía del sistema reproductor femenino. El oftalmólogo se especializa en el cuidado de los ojos, cualquier enfermedad de los ojos, condiciones, ya sea médico, quirúrgica, por ejemplo, alguien tiene estrabismo, alguna catarata, daños de la retina, todo eso el oftalmólogo lo ve. También como trata condiciones no quirúrgicas del ojo. Muchos oftalmólogos tienen también formación en la parte de optometrista. Luego tenemos el otorrino, que especializa en el cuidado de la nariz, la garganta, el oído, y también el otorrino ahora se forma también para hacer cualquier cirugía en el cuello. Son cirujanos de cuello. Esta es la abreviación, si la ven, ORL. Luego tenemos el patólogo, que es el que se encarga de hacer exámenes de los tejidos, de las células y cualquier muestra que viene muchas veces de cirugías abdominales, neurocirugías, coloproctólogos,
cirugías de la piel, cualquier especialidad que toma biopsia, el patólogo la examina, ve la estructura y la clasifica entre normal o anormal y da el diagnóstico patológico y da también grados de la muestra. Luego tenemos el médico en rehabilitación y medicina física. Estos son especialistas en el tratamiento y la recuperación de pacientes de condiciones que deshabilitan, le ponen obstáculo a la persona. Muchas veces después de cirugías de columna o lesiones, por ejemplo, como alguien que ha tenido un derrame, alguien que viene después de un infarto, muchas veces necesita medicina física y rehabilitación para volverse a incorporar a la vida normal o lo más cerca a lo normal que antes de su infarto o para problemas de stroke o cualquier paciente que necesite rehabilitación después de cirugías también ortopédicas. En español los conocen como fisiatras. Luego tenemos la cirugía plástica, que está la plástica reconstructiva y la plástica estética. Estos se especializan en cirugías, como les dije, reconstructivas o de forma estéticas. Personas que no tienen ningún problema en la nariz, pero se la quieren mejorar la apariencia. Hay muchas cosas de la no estética, de la parte estética. Y otros que por cuestiones médicas o quirúrgicas se necesitan operar, el cirujano plástico lo hace. Entonces ellos operan en muchas áreas del cuerpo. Son cirujanos que se subespecializan en esta área de la cirugía plástica. Luego tenemos los psiquiatras, que son especialistas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. No necesariamente, antes se creía que el psiquiatra, cuando decían psiquiatra, la gente no quería ni ir porque le tenía el tabú que el psiquiatra de personas que les decían locos y decían, no, yo no estoy loco, ¿y qué voy a hacer a verlo? ¿Por qué? Y era un tabú que, ¿de dónde venís? De ver al psiquiatra. Ya, que, bueno, se hizo tanto que la gente lo vio mal, pero no, el psiquiatra es un especialista muy valioso en la prevención, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades, pero no necesariamente una persona es discapacitada, sino que necesita este tratamiento y se incorporan a la vida profesional, trabajan, son madres de familia, padres de familia, a veces son oficiales de policía, o sea, gente que anda caminando, tomando tratamientos por psiquiatra, pero se logran incorporar a la vida normal muchas veces. Luego tenemos el radiólogo, especialista en el uso de rayos X y otro tipo de radiación. Estos son especialistas, por ejemplo, en leer resultados de una radiografía convencional. También hacen tomografías, leen TAC. Muchos de ellos se subespecializan, radiólogos con subespecialidad en técnicas invasivas y ellos mismos hacen sus propios estudios, colocan catéteres para hacer vistas en el cerebro y así diagnostican muchas veces aneurismas cerebrales y también yo creo que el radiólogo con su especialidad en procedimientos invasivos diagnósticos es un escalón arriba del radiólogo normal y también es muy valioso en la parte estructural de un hospital, especialmente aquellos que tienen categorías de trauma avanzada, porque ven pacientes bien complicados de referencia. Luego, eso sería lo que les iba a conversar de las especialidades médicas. Creo que he cubierto las más, no decir comunes, pero las que más se pueden escuchar en el examen. En este examen no le van a preguntar de sus especialidades, que el neurólogo pediatra, eso no. Pero sí hay que saber si alguien les pregunta qué es el pediatra, saber decir qué es el pediatra, qué es el oftalmólogo, qué ve el oftalmólogo, todo eso. Ahora veamos la otra parte que es necesario cubrirla y es qué procedimientos se hacen en el laboratorio. Y les puse esta foto a la mano derecha porque el laboratorio actual
no es aquel laboratorio que uno a veces estaba acostumbrado en, en algunos países, que es un laboratorio bien pequeñito y con un microscopio del año 50 y las luces bien pálidas y los reactivos, algunos vencidos. No, en Estados Unidos y ahora también en nuestros países, cabe mencionar, ya ellos están invirtiendo mucho en lo que es el diagnóstico y muchos laboratorios de nuestros países en Latinoamérica ya se ven como esto, solo equipo computarizado y ya el laboratorista tiene que saber bastante de computación y de aparatos modernos si quiere trabajar ahí, ya no solo saber hacer ciertas cosas, sino que ya le tiene que saber usar una computadora, un impresor, una usar un email, un escáner, porque es ya bien moderno. Más o menos se ven así, por eso le puse esta foto. Entonces, las secciones de los laboratorios clínicos que deben conocer ustedes, ya sean para pacientes ingresados o ambulatorios, son estos tres que aparecen acá. Creo que con estos tres cubrimos la mayoría. Las secciones pueden ser hematología, de química y banco de sangre. Ahí les cubro todo. Hay otros, por ejemplo, citologías, también que las ve la parte, ya lo dije, del patólogo, de histología, muchas veces. Pero la parte hematológica que ven acá, este departamento es el que maneja muchas especímenes de sangre y algunas cosas que hacen ahí son, por ejemplo, glóbulos blancos, white blood cells, cuentas de glóbulos blancos, cuentas de glóbulos rojos, hemoglobina, hematócrito, índices de por ejemplo, de eritrosedimentaciones, cuentas de plaquetas. Entonces, los resultados de estos exámenes nos indican condiciones muy variadas, pues, o sea, anemias, leucemia, y es una gran variedad de enfermedades que se diagnostica a través de los exámenes de hematología. Ahora, la química, estos exámenes están dentro de este departamento de química sanguínea de un laboratorio convencional. Ahí incluyen, por ejemplo, glucosas, valores de glucosas, electrolitos, sodio, potasio, cloro y muchos más, proteínas totales, entre algunos de ellos. También los resultados se utilizan para la confirmación diagnóstica de muchas patologías. Otra cosa que se ve en la química son las pruebas de embarazo. Pasan por la parte de química sanguínea y enfermedades, por ejemplo, del desórdenes hepáticas del hígado también se ven en la parte de química sanguínea. Ahora, esta otra sección, banco de sangre, esta es una sección del laboratorio que se encarga de de colectar sangre, la guarda, la prepara para transfusiones, especialmente en hospitales, para transfusiones cuando son de emergencia o ambulatorias. Entonces, muchas veces es esencial que personal, ya sea que trabaje en el área de hematología, química o banco de sangre, todo personal de salud que labore en estas áreas debe de conocer los estándares generales en cuanto al manejo de las pruebas, como también estándares en la identificación de los pacientes, saber de quién es la muestra y así la reporto, para no equivocarme. El manejo del espécimen, de la muestra también. Y eso asegura que las pruebas que se hacen ahí son seguras y el manejo del resultado va a ser también de forma segura. Todo eso va dentro de este nombre, laboratorio clínico. Entonces, estas son las áreas más importantes que ustedes deben de conocer: hematología, de química y banco de sangre. Ahora, creo que esta es la parte que complementa antes de empezar lo que es el electrocardiograma. Y en cuanto a las clínicas, cómo las manejan en la parte de las citas. Por eso puse aquí yo la, la agenda de la clínica. Y puse esta foto donde se ve a alguien del front desk
Algunas medical assistants también tienen que ayudar. Y como ven acá, tienen una agenda, ella lo está haciendo a mano. El teléfono está cerca. Y entonces, dependiendo el tamaño de la hay clínicas grandes, hay clínicas pequeñas. Por ejemplo, yo recuerdo en Persan Boy hay unas clínicas bien grandes, pero también vemos clínicas que solamente un doctor trabaja ahí o dos. Solamente tienen una secretaria, dos medical assistants. Es una clínica que la manejan bien pocas personas. Otras que son más grandes, puede ser que necesiten tres secretarias, seis medical assistants, o dependiendo del tamaño. Entonces, hay dos métodos para hacer citas. Uno, como lo está haciendo ella aquí, un poquito tradicional, que es hacerlo a mano, forma manual, usando un libro de citas. Otros hacerlo electrónicamente, como aparece en esta foto acá, usando ya una pantalla ya más estándar de computación. Y acá podemos ver, ellos imprimen la hoja del día de mañana para que ya el personal sepa cuántos pacientes van a ver, que no sean de sorpresa. O sea, esto lo hacen un día antes, ya tienen esta impresión. Entonces, son cosas generales. Ustedes ven acá el nombre de la clínica, la fecha, ya luego están las horas, los nombres de los pacientes, la razón de la visita. Aquí dice examen general, vacuna de influencia, reexamen, paciente nuevo, examen físico, un niño sano y una revisión de exámenes de química sanguínea. Entonces, la información general del paciente por si hay que hablarle. Estas son las dos formas de hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay varios tipos de agenda y esto se los menciono porque el doctor Restituto sabe que también lo preguntan en el examen, son cosas de oficina, pero hay que saberlo más o menos cómo viene el hecho de esta forma. Entonces, hay varios métodos que están disponibles para hacer las citas. Veamos cuáles son. Tenemos este primer método que se llama de hora específica. Este de hora específica es, voy a ver si no me salté uno, no, aquí está, de hora específica. Entonces, este de hora específica lo conocen como stream. Puede ser que se los pregunten así, stream, que es de hora específica. Esta forma de hacer la cita, la persona tiene una hora exacta. Entonces, por ejemplo, a usted le puede decir 3:30 p.m. O sea, usted sabe que el lunes 15 de marzo, por decir este lunes que viene, a las 3:30 tengo cita en la clínica y es una hora específica. Muchas oficinas usan este método para hacer la cita y el objetivo de tener una hora específica, alguien puede preguntar, ¿por qué lo hacen así? Que de 3:30. Lo que quieren es minimizar el tiempo de espera de los pacientes y al mismo tiempo mantener un flujo estable. Por eso le dicen stream. Stream, la traducción sería como un arroyo, un riachuelo que caminas y se ve el agua correr. O sea, quieren que se mantenga el chorrito de pacientes caminando, caminando. Entonces Como usted que sabe que a fluye, la ¿verdad? Stream como que fluye, un horario que es fluyente, que que fluye. fluyente, que fluye, sí, Sí. que fluye, como un caminito de agua, que fluye. Entonces, eso es lo que se pretende, que sea el paciente vaya se moviendo. Saben que a las 3:45 viene otro, o tienen uno a las 3:30 y a las 4 viene el otro. Pero no Entonces, necesariamente lo atienden a las 3:30. Lo reciben a ese, esa hora. no, 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 tiene que llegar 15 minutos antes, para hacer el check-in. Ok, pero lo van a ver a las 3:30. Ese es el propósito del tiempo específico, Que cumpla con su horario. que cumpla con su horario. Ah, Entonces, entiendo.
Las cantidades de tiempos permitidas son en base a las razones de la visita. Y aquí les pongo yo algunas razones que ya las clínicas los conocen. Por ejemplo, al paciente nuevo, que es un paciente que llega por primera vez a la clínica, se le dan estándar de 30 a 45 minutos. Entonces, si yo tenía un paciente a las 3 nuevo, voy a citar al otro por lo menos a las 3:45, si tengo un solo doctor, pues. 3:45 porque sé que es paciente nuevo, probablemente el doctor se va a tardar de 30 a 45 minutos. Un examen físico completo también tiene un estándar de 30 a 45 minutos. Y un paciente ya conocido que llega como para un follow-up, el tiempo establecido estándar es de 10 a 20. Eso es lo que es que se conoce como stream. Entonces, cuando se usa este método de stream, el medical assistant necesita asegurarse el tiempo permitido dependiendo del tipo de paciente. Tiene que conocer esto que está acá, el paciente nuevo, examen físico completo, paciente de follow-up, porque de esta manera que los va a acomodar, excepto, excepto que llegara un paciente urgente, ya sea que esté muy enfermo o con una lesión evidente y todo, podría ser una excepción a la regla que estamos viendo acá. Eso sería. Así que este es lo que se llama el stream. Ahora, ahí está otro, se llama wave. Y esta palabra también, wave, es como la ola, una ola. La ola del mar, en el océano le dicen wave. Entonces, es una agenda de forma de ola, wave. Entonces, con este tipo de agenda, 3 o 4 pacientes se ponen cada media hora y son vistos en el orden que ellos lleguen a la oficina. Entonces, por decirlo otra vez, usar la misma hora de las 3:30 para volver a usar las 3:30. Entonces, en esa media hora entre 3:30 a 4, la clínica agenda de 3 a 4 pacientes. Y en el orden que ellos lleguen, el que arribe primero, Lo ese hacen pasa entrar. primero. Sí, eso lo Lo, hacen entrar. sí. Entonces, el objetivo de este tipo de cita es que ellos arriben, como dice ahí en ola, wave, de 3 a 4 van a arribar. Ya lo estoy esperando, que 3 a 4 pacientes van a llegar en esa media hora. Y va a haber siempre pacientes en la área de espera, pero así los estoy moviendo rápido. Muchas oficinas establecen que pacientes requieran citas y lo hacen a través de internet. Muchas veces, muchas clínicas que tienen un poquito más están más modernas, los pacientes pueden hacer su cita usando el Y doctor, internet. para entender ese tipo de citas, no sé si está en esa o en la otra. Esa es la que explica que uno llega un poquito antes, lo llaman, pero llega al otro, también lo entran y lo pueden entrar simultáneamente y hacerle signos vitales a uno, al otro lo dejan, lo ponen a esperar al médico. Ese es el caso. Ahí funciona, Esta sería la de web, doctor, sí. lo entran a los tres casi simultáneamente. Casi simultáneamente, sí, puede estar esperando ya dentro de los Aquí cubículos. la médica lo asisten, le toman los signos Sí, vitales, va pasando y le dice, lo espere, va quédese pasando, aquí sentado, sí, el doctor va a entrar en cualquier momento, viene pronto, no se sí. mueva. Ese es el caso. as- Sí, ese es el caso, sí. Ese. Y la ¿Y otra, doctor, cómo se llama? Hay otra más, porque hay una que tengo una inquietud. sí, Eh, un médico pone una cita, se ve mucho en el Alto Manhattan con los médicos con mucha pacientes, una práctica muy llena, a las sí. 10 de la mañana, uno llega un poquito antes de las 10, pero llega a las 10 y no lo entran, o le dan las 11 tampoco, le dan las 12 y ahora le tocó su turno porque habían 8 o 10 adelante. ¿Qué tipo de cita es esa? ¿Cómo se podría explicar eso para un asistente médico? Sí, Que, voy a explicarle aquí, doctor, porque ellas se van cubriendo acá en estas. ok, sí. Este otro ejemplo, este es lo que se conoce como cita abierta, oficina abierta. Oh, En algunos pacientes que no se les da una hora específica,
pero se les ha dicho que pueden llegar de un rango de tiempo, por ejemplo, de 9 a 11. Oh, ok. Puede venir entonces, no tienen una hora específica, entonces ellos van llegando en ese horario. Entonces, los pacientes se ven en el orden que llegaron. Entonces, se recuerda esta palabra de first come, first serve. El que primero vino, primero se sirve. Aplica acá. Y el Hay, nombre ese que está allá, Open Booking. sí, Open Office. Open Booking, Open Office. Ese es el nombre Ok. de la, algunas, algunas veces las oficinas médicas y clínicas con este Open Booking, también ellos incluyen ahí lo que se llama el walk-in. Gente que no tiene cita, Sí, pero puede llegar sin avisar y solamente llega, por eso se llama walk-in, camino adentro, sí, y ya tienen algunas áreas designadas para walk-in y más que todo son para condiciones agudas. sí, sí. Los Antes de, centros de urgencia se usan mucho aquí, centro privado de urgencia médica. sí, Usted no necesita cita, lo atienden rápido desde que llega. sí, ese sería, acá puse también que en esto del cita abierta, pacientes que lleguen con enfermedades agudas o lesiones se ven antes de los pacientes que estaban citados para y es lo que dice el doctor. Puede ser que ya hayan dos personas, pero llegó alguien más enfermo, lo pasan antes y termina, el que iba a esperar media hora termina esperando una hora y No, podría ser una queja de ese paciente. La otra categoría es lo que se conoce como cluster y este es como en grupo, ujú, pero este paciente se cita gente que tiene problemas similares o condiciones y los agrupan en base a eso. Y entonces cluster, esta palabra cluster se usa en muchas cosas, también en migraña se usa, dice sí, migraña, cluster migraine, porque son o como en episodios. en Y aquí sería racimo, como en en Santo Domingo en le dicen racimo, sí, racimo, sí, como el sí, racimo, correcto, como las uvas, sí, eso. sí. Entonces, este grupo también le dicen categorización, porque básicamente lo ponen en una categoría. Entonces, cada grupo puede ser que tengan ya días ellos en las clínicas que digan los miércoles ven dermatología por la tarde, O el enfermo jueves en la renal, mañana o hipertenso, o fallo o cardíaco. hipertensa, sí. Eh, Entonces así en base a este grupo lo van poniendo en ciertas horas y en ciertos días. Aquí les puse algunos ejemplos que podrían ser como cluster en un día. Por ejemplo, si hay exámenes físicos, se hacen todos en la mañana para que en la tarde solamente van a haber pacientes de obstetricia y ginecología. Y otro día, por ejemplo, solamente hacen procedimientos diagnósticos en la mañana y no ven ningún paciente de medicina interna y nada, todo es procedimientos diagnósticos. Eso es lo que sería lo que es el clúster. Entonces creo que ahí cubrí es la, importante, sí, claro. lo más frecuente tipo de agenda que se ven en las clínicas acá en Estados Y, Unidos. profesor, está claro que todo eso es diferente al servicio de emergencia de los hospitales, donde todo Sí, cambia por el sistema de la, que yo sé que hay un protocolo que se sigue de otra manera, pero aún sí, así creo que toman en cuenta la gravedad toman en cuenta las condiciones, ¿verdad? Dolor sí, torácico, dolor de pecho. no, o sea, así es. Por ejemplo, eso que está diciendo usted, doctor, es correcto. En una emergencia, pacientes, por decir algo, que lleguen con dolor de pecho, ese se pasa antes que otros de la emergencia que ya están esperando tal vez media hora. Son emergencias también, pero no son emergencias que ponen la vida en riesgo, como podría ser alguien que llegue con un infarto ya establecido. Entonces, esos pacientes sí los pasan antes. Yo he visto casos de gente que llega y dice dolor de pecho y la enfermera lo pasa rápidamente con la del registro, toma nombre, todo eso y lo pasan inmediatamente a una cama, le hacen espacio en la emergencia y lo empiezan a ver, tomarle el electro, sacarle sangre, ya lo ve el internista, porque sí son casos que tienen que pasar antes que otros. Sí. Bueno, entonces, Importante esto entender era,
Importante entender esto porque en la cultura nuestra dice, ay, tú vas para esa oficina, eso es hora muerta que va a durar para que el doctor te vea en lo que él te ve. Sí, Pero siguen sus reglas, siguen la regla de orden, la orden de llegada, la hora que llegó y algunas condiciones, ¿verdad? Médicas. sí, que tienen que, pero sería, ajá, sería la excepción. Ese sería Yo, el excepción. yo creo que no hay clínica perfecta y casi siempre hay que esperar más de lo que uno pensaba que iba a esperar, pero la mayoría de clínicas tratan de mantener ese respeto a la hora. Tanto que si alguien llega, creo que 15 minutos después, ya no lo ven, ya lo ponen a otro día y hasta le ponen penalizaciones económicas si no avisó que no iba o que iba a llegar tarde y llegó tarde. Y una pregunta, profesor, que veo que sale en los exámenes, que es muy raro que se quede. Cuando un asistente médico en ese tipo de cita, no importa el tipo de cita que ha hecho, el paciente no llega, ¿qué se hace? No acude a la cita. ¿Cuál es el procedimiento para el asistente médico? Bueno, lo que el asistente médico tendría que verificar, lo tiene que contactar al paciente y buscar Sí. una causa Y, de ausencia. Algunas clínicas ya tienen y registrar eso, registrar y que registrar, sí, el paciente, registrarlo, que no porque eso es llegó legal, como, eso es legal para la clínica, es un concepto legal y como el que es sí, médico sabe que eso tiene una importancia muy grande. En salud mental eso es clave porque eso va de acuerdo al estado de salud mental. Un psicólogo y un psiquiatra, cuando el paciente no acude a la cita, eso es parte de un manejo, o es parte de su sí, cuadro clínico. sí, la clínica lo ponen como no show, que no llegó. Exactamente, no show Y algunas clínicas después de 2, 3 no show, ya ellos lo pueden sacar sí, del listado como paciente y ya no le dan servicio y no puede ser demandado por abandono ni nada porque claro. demuestran que Permiso. 2, 3 veces, sí, En la clínica que yo trabajo se pone como no show y también, también llamamos a los pacientes y se pone en telephone counter donde dice que se llamó el paciente, se le dejó un mensaje o se le realizó una nueva cita. sí, sí, hay muchas formas de manejar esto ¿Puedes y repetir tienen la que ver pregunta, con, profesor? Que tuve sí, problema con el internet. ¿Cuál fue la pregunta? ella estaba comentando sobre la experiencia que ella tiene donde ella trabaja, dice. Ah, ¿y y cuál es la experiencia? Decía ella que ella lo documentan como no show Ok. y le hablan. Creo que eso fue lo que dijo ella, que le hablaban y quedaba documentado como que el Lo paciente llaman, no, llaman al sí, aunque paciente. no. O sea, llamamos al paciente, ya usan el eClinical, Sí. ese sistema, entonces cuando hacemos las llamadas, lo que hacemos es entonces notificar que hicimos esa llamada para que haga una documentación en Sí. Telephone Counter. Entonces, ahí, si no logramos comunicarnos con él, entonces ya le dejamos un mensaje que llame a la clínica y cuando nos comunicamos con el paciente, le hacemos una cita nueva. Exactamente. Sí, así es. Ese Oh, es muy el bien. procedimiento y es importante entender eso porque es una pregunta de examen también y es legal para todos, para el asistente médico, para el médico y la Sí. enfermera. Sí, así es. Bueno, pues doctor, entonces si no hay más Sí. preguntas, podemos hacer la